Bueno, queridos hermanos, les dejo con nuestro hermano Gustavo el día de hoy. Bendiciones. Buenos días, hermanos. Qué linda forma de comenzar la reunión, pastor, haciendo una reflexión de nuestra hermana Patricia. Y un momento triste, pero un momento esperanzador, porque sabemos que ella había recibido a nuestro Señor. Así que la esperanza, y sabemos que está con Él, eso produce como tranquilidad. Sí, yo pude compartir con ella las veces que pudimos ir a ver a los abuelitos y no sé, me fascinó ver cómo ella llevaba a su hija, cómo limpiaba las patitas, las uñitas a los viejitos, porque no debe ser fácil tampoco, hay que tener vocación para eso y eso me llamó mucho la atención de ella, dentro de las pocas veces que pude compartir con ella. Y en la iglesia, era muy amorosa. Recuerdo la última vez que la fuimos a visitar a su casita, pastor, ella apenas la vimos, se emocionó, como que estaba esperando a alguien que llegara porque nos vio y se puso a llorar de vernos. Increíble lo que hace el contacto, el amor, poder visitar a alguien. Así que gracias, pastor. Y creo que el mensaje de hoy eh, nos va a ayudar también un poquito a reflexionar respecto a esto. La pastora nos pidió que siguiéramos una serie que se llama Nuestra responsabilidad con el otro. ¿Ok? La pastora de repente nos pide esta serie para que no nos arranquemos por los tarros y nos mantengamos más o menos enfocados en lo que quiere, lo que quiere que la iglesia, y está bien en realidad, está bien. Así que damos las gracias a la pastora por su preocupación y voy a hacerle todo el empeño en entregar un mensaje que nos pueda hacer recapacitar. Así que inmediatamente les voy a pedir que los que tienen Biblia, los que tienen celular y computador, donde tengo una Biblia, la abran en el libro de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, le doy una segunda allí para que pueda seguirme en la lectura en nuestra tradicional Reina Valera 1960, ¿ya? Lucas capítulo 10, versículos 35 al 37, vamos a hacer una lectura de una historia, la vamos a extender un poquito, no siempre leemos tanto la Biblia, así que aprovechemos ahora, hermano. Lo espero, hermano René, lo espero. Lo espero porque me gustaría que me acompañaran en esta lectura y la vamos meditando a la medida que la vamos leyendo. Es súper lindo ir meditando las palabras que van saliendo allí en la escritura, y porque en cada versículo, en cada palabra que quedó registrada allí por el Espíritu Santo, el Señor, por supuesto que nos puede hablar algo a nosotros también. Así que estamos listos. Lucas capítulo 10, versículos 25 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Bueno, lleva como un título ahí. Ahí lo veo, hermano René. Voy a esperar al hermano René porque lo quiero mucho, ¿ah? Queda un segundo más, un segundo menos. Lucas capítulo 10. Háganme así con el dedo. Ya, versículo 25 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A que él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bueno, esta parábola ya, yo creo que todos en algún momento la hemos escuchado, hemos visto películas, ya sea de monitos, no sé, en la escuela dominical. Yo creo que la hemos escuchado más de alguna vez.
Alguien dijo que es posible amar a la gente en general, siempre y cuando no tengamos que amar a una persona en particular, ¿verdad? Es difícil hacerse cargo y tomar responsabilidad de repente por una persona. Yo me acordaba de la pastora con su papito. No debe haber sido fácil, ¿cierto, pastor? Usted que está ahí presente, no debe haber sido fácil cada detalle, cada cosita, no sé, llevarlo al baño, limpiarle y todo lo que concierne a cuidar a un abuelito. Eh, y hacerse cargo de una persona que no fuera nuestra familia debe ser aún más difícil, pero el amor lo hace, no es que lo haga fácil, sino que el amor te impulsa y te hace hacerlo con agrado. Bueno, yo la verdad que hace más de 20 años, hermano, que conozco al Señor y he visto, no sé, tanta cosa, he visto aprovechamiento de muchos líderes, líderes que jamás se han comprometido con ayudar a una persona, la verdad, le encanta las masas, les encantan los reconocimientos, ¿verdad? Pero nunca se comprometen a ayudar a una persona. Nunca se comprometen, no sé, hay campañas evangelísticas donde pueden miles de personas llegar al Señor, pero comprometerse, hacerle seguimiento a una persona, eh, como lo vi en este periodo de nuestra querida hermana Iris por su amiga Patricia, por ejemplo, eso no es fácil, hermano, eso no es fácil. Eso es digno de admiración, la verdad. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que imitar. Cierto poeta dijo que amar a los santos que viven allá arriba es la gloria, pero amar a los que viven aquí abajo es otra historia. La palabra del Señor, la verdad, que nunca nos va a permitir dar un enfoque general a la vida. Esta famosa parábola del buen samaritano, una parábola tan conocida, la verdad que nos va a enseñar, hermano, nos va a confrontar. Vamos a entrar a desglosarla un poquito y nos va a enfrentar cómo se debe vivir la vida amando a otros, que es el tema principal y la lección principal que Jesús quiere sacar y extraer de esta enseñanza, de esta historia, esta parábola. Entonces, dicho sea de paso, nunca vamos a poder separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con el prójimo. Recuerden lo que dijo Juan, creo que lo leímos la semana pasada. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, este es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ha visto, verdad? Bueno, hermanitos, les invito a... Vamos a hablar de esta parábola un poquito. Les pido que pongan mucha atención y le pido al Espíritu Santo que nos haga reflexionar, porque yo quiero aprender de esta parábola. Yo quiero aprender de Jesús y lo más importante no es solo aprender, lo más importante es que el Espíritu Santo ahí nos mueva las entrañas y nos haga después poner en práctica lo que hemos aprendido. Todos tenemos oportunidad de practicar lo que aprendemos de la palabra del Señor. El Señor siempre va a dar y va a poner esas ocasiones, ¿verdad? Hay 4 personajes que aparecen en esta narrativa. Bueno, todos tienen la responsabilidad de amar, ¿verdad? Tenemos como número 1 el intérprete de la ley. Este es un judío. Esta persona hace una pregunta para tentarle, dice la Biblia. Esas típicas preguntas venenosas que hacían los judíos y los fariseos del tiempo del Señor. Mira, la NBI y la NTV y muchas traducciones actuales traducen que es un experto en la ley, ¿sí? Es un experto en la ley. Este quería probarle y le hace una pregunta, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La verdad es que este hombre sabía de memoria el texto que estaba citando, sabía de memoria lo que estaba diciendo. El problema es que no sabía cómo aplicarlo. Estaba tan lleno de información, tan lleno de conocimiento, pero conocimiento de la palabra que nunca guardó en su corazón en realidad. Entonces yo me hago la pregunta, ¿cómo estas personas del tiempo de Jesús, porque la Biblia nos muestra mucho, cómo interpretaban la ley, bajo qué parámetros interpretaban la ley? Qué terrible, ¿eh? Y la pega que hizo el enemigo para distorsionar todo lo que, porque odiaban a las personas en vez de amarlas. Era bien rara esta cuestión. Jesús le hace una contrapregunta a este hombre. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Bueno, los grandes maestros del tiempo del Señor
y los grandes maestros de ahora también, comúnmente usan este tipo de contrapregunta. Te hacen una pregunta y vuelven a hacer una pregunta para sacar la respuesta y para ver que la respuesta realmente la tiene la persona, pero no se ha dado cuenta, o no se quiere dar cuenta muchas veces, como en este caso, no la ve. Es bien interesante la pregunta. El versículo 29 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Hermano, estamos hablando de un intérprete de la ley, un experto en la ley, y no sabe quién es su prójimo. Obviamente no se puede amar al prójimo si no sabemos quién es. Entonces, claramente, yo creo que no sabían ni para dónde iba la micro, hablando de términos chilenos con los hermanos, no callaban para dónde iba la micro estos locos, estas personas, porque ya no sabían ni quién era su prójimo. Bueno, vamos a dar un poquito de contexto histórico. Las carreteras camino a Jerusalén y que pasaban y que tuvieron que atravesar los viajeros y esta persona que fue lastimada tenían una ubicación muy complicada, eran de muchas subidas, muchas bajadas, su geografía era compleja, tenían muchas curvas, allí mismo en esas curvas podían esconderse los ladrones para esperar la oportunidad, cosa que si venía algún viajero a asaltarlo. Estas carreteras eran conocidas como el Paso de Sangre o la Carretera de Sangre, imagínate. Hay un historiador llamado Josefo. Él cuenta que Herodes en una oportunidad despidió a 40.000 obreros trabajadores del templo. Entonces estamos hablando más o menos en estos tiempos. Al hacer eso, obviamente, esto va a traer repercusiones porque la gente no va a tener cómo tener ingresos, entonces se va a dedicar a delinquir. Muchas mujeres se prostituyeron, etcétera. Y no es muy lejano como lo que pasa ahora, tantas personas que se dedican a delinquir porque también es lo más fácil para ahora. Este viajero cayó en manos de estos ladrones y lo dejaron medio muerto, dice la Biblia. Mira, es interesante, hermano, cómo el Señor trae al intérprete de la ley, lo saca de la comodidad de la sinagoga, del templo, y lo pone en este terreno real. Él comenzó haciendo la pregunta, y Jesús lo está llevando a un terreno bien complejo para él, porque no lo entiende, parece que no lo entiende para nada. Y al final Jesús le pregunta igual, ¿y quién es tu prójimo? Y él tiene que responder así como con remordimiento, ni siquiera menciona al samaritano, sino que dice que el que usó de misericordia, ¿cierto? Esto no fue una coincidencia, hermano, fue un incidente, yo creo, planeado por el Señor, ya que el Señor nos quiere enseñar, a todos nosotros nos quiere enseñar el Señor lo que es el verdadero amor. Tenemos al segundo personaje, el sacerdote. Versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Bueno, este sacerdote quizá iba a realizar algún servicio del culto, quizás. Tengo entendido que los sacerdotes oficiaban una vez por año, eran elegidos para oficiar en el templo sagrado allí, y claramente este sacerdote no estaba ni ahí con el herido, porque pasó de largo. La ley en el Antiguo Testamento dice que un sacerdote no puede tocar a una persona muerta porque quedaba impuro ceremonialmente y no iba a poder oficiar en el templo, obviamente. Entonces, este sacerdote obviamente no se iba a arriesgar a ayudar porque no sabía, porque dice la Biblia que estaba medio muerto, no sabía si estaba muerto o no. Y claramente este sacerdote puso todo el ritual por encima del clamor de un ser humano. Qué terrible, hermano, ¿eh? Qué terrible. Toda la religiosidad, cuánto ha cegado, y en nuestra iglesia evangélica pasa lo mismo. Yo veo tanto odio. A mí lo que más me llama la atención es el odio de muchos de nuestros hermanitos evangélicos, porque una persona que no conoce al Señor solamente da una opinión, se ha dado cuenta en las redes sociales, le dan, pero como tarro a la pobre persona. Y yo veo personas haciendo una consulta, porque todos somos ignorantes en muchas cosas, y los hermanitos evangélicos le dan muy fuerte, hermano. No nos convirtamos en estos evangélicos tradicionales que lo único que saben es odiar al prójimo, por favor, se los pido.
porque yo veo que dejan mucho de que desear y la gente nos está mirando constantemente. A nosotros nos ha pasado cuántas veces esto mismo, ¿verdad? El tercer personaje que tenemos para ir avanzando es el levita. Versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Era un servidor del culto este hombre, este levita igual. Era un intérprete de la ley, hermanos. Era un hombre que conocía las cosas del Señor. Un levita, para ser elegido levita, no era elegido al azar, ¿cierto? Había unos ciertos requisitos que tenían que cumplir. Bueno, este levita también era un intérprete y un experto en la ley, obviamente. Conocía el rey al derecho a las escrituras, pero tampoco hizo nada. Pasó de largo. Entonces, ambos personajes, el sacerdote y el levita, dejan muy bien ilustrado que el trabajo religioso no hace religiosa al trabajador, ¿verdad? Sabemos que la verdadera religión tiene que ver con amar, con hacer un seguimiento a las personas, con visitar, con, no sé, darse, meterse la mano al bolsillo, etc. Este levita y este sacerdote dejaron mucho que desear. Dios nos ayude igual. ¿Cuántas veces nosotros tenemos oportunidades de ayudar a otros y no lo hacemos? Yo le pido perdón al Señor porque a mí me han pasado cosas bien fuertes por no obedecer a la palabra del Señor en ayudar a otros. Y yo creo que a más de alguno de nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Santiago dice que debemos hacer buenas obras. Por otro lado, el apóstol Pablo dice que la salvación es solamente por la fe. Sabemos y hemos estudiado que no hay una contradicción allí porque la fe produce buenas obras, porque las buenas obras son el resultado del amor que tenemos por otra persona, por el prójimo en este caso. Entonces, las buenas obras son una demostración, yo diría, genuina de la fe que estamos profesando. Así que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, nos dice Santiago, ¿verdad? ¿Te imaginas, hermano, si la salvación fuera por obras? ¿Cuántos de nosotros seríamos salvos? Porque estamos cómodos, ¿verdad? Todos nos hemos acomodado. Este sistema, toda la comodidad que tenemos hoy en día. Vivimos una pandemia donde nos encerramos con todas las comodidades, televisión, cable, Netflix, Disney, etc. Y nos aislamos un poco, yo diría bastante. Si la salvación fuera por obra, hermano, la Madre Teresa de Calcuta, el Padre Alberto Hurtado, a quienes tanto critica la Iglesia evangélica, yo creo que ellos ya tendrían ganado el cielo. Nos queda tanto por aprender. Lo bueno es que Dios sabe con las intenciones que nos movemos, hermano. Recuerdo, hermano, para los que no saben, yo viví, bueno, tengo tantas historias que contar, porque viví en un hogar de menores de los 6 a los 18 años, ya muchos deben saber eso. Y recuerdo que nos visitaban constantemente a nosotros grupos católicos, siempre eran católicos. Curiosamente, nunca llegó una iglesia evangélica a visitarnos, ni a llevarnos dulces, ni a llevarnos golosinas, etc. Siempre eran católicos. Y generalmente los fines de semana dedicaban una tarde completa a hacernos actividades, y nos llevaban cositas ricas para comer. Nosotros éramos felices con los católicos que nos visitaban. Iban grupos de jóvenes y también iban grupos de personas más de edad. Y era muy lindo. La verdad que yo siempre me quedé con esa cosa de los católicos que se especializaban o no se especializaban o les agradaba eh, realizar muchas actividades que beneficiaran a las demás personas. Entonces es difícil de repente ponernos a criticar al otro, ponernos a criticar a un católico, porque al final quien conoce lo profundo del corazón, las intenciones, solamente es el Señor. Así que es importante que saquemos la crítica de nuestra boca y vamos amando más a nuestros hermanos católicos y los vamos trayendo y dirigiendo y conduciendo. A mí me ha tocado compartir con muchos católicos, hermanos, y no les mando el sablazo. Uno tiene que hacer un contacto de una manera como más cercana, ir comprendiéndolos también, pues si también están en ignorancia, como nosotros estábamos en ignorancia, y así que vamos sacándonos ese lenguaje tan crítico a nuestros hermanos católicos. En este último tiempo
Dios me está poniendo una carga por mi madre, por ejemplo. Mi madre ya está en una edad avanzada, tiene 74 años, pero nosotros somos 11 hijos. La vida la golpeó mucho a mi mami de todas las formas posibles, miseria absoluta en mi hogar. Entonces yo, el que menos vivió con mi madre fui yo. Sí, porque yo estuve hasta los 6 años, a mí me recogieron de la calle, los carabineros me llevan al hogar. De ahí yo no veo, mi madre estaba en Brasil queriendo de alguna forma trabajar y enviarnos el sustento a Chile y no la vi, no pude compartir con ella hasta los 18. No, pues, no, la verdad es que no pude compartir fueron muy pocas las veces que pude compartir con ella, porque yo a los 18 me fui al servicio militar, tuve un año y tanto ahí, volví, estuve en la casa, había tanta miseria que dije, tengo que trabajar. Entonces lo máximo que vivió con mi mami ha sido un mes con mi mami. Entonces, y ahora Dios ha puesto una carga en mí de comenzar a visitarla más seguido porque ella está, dicho sea de paso, nada de esto es culpa de mi mamá. Yo conozco la realidad como fue y ella fue muy golpeada, muy, muy golpeada por la vida. Es una tan linda persona, si mi mami tiene un corazón desbordante, no tiene nada a ver si quiere dar todo. Quiere dar todo, quizás la forma de demostrarnos que no, lo que no nos pudo dar. Pero bueno, el asunto es que justo estamos en esta serie que me ha hablado tanto a mi corazón de amar al prójimo, y dentro de ese prójimo están tus familiares también. En este caso, mi madre que está quedando postrada porque una artritis, o artrosis, no sé cómo se llama la enfermedad de los huesos, que es tan compleja esa cuestión y parece que no tiene remedio. Y, pero todo el esfuerzo ha valido la pena. Yo llego allá porque igual ella vive con un hermano mío que es enfermito, mami. Está muy limitado. Como mis familiares están lejos, tengo una hermana allá que está complicada, tiene su familia, no puede ayudar. La ayuda todo lo que puede, pero no da abasto. Yo le lavaba la losita, dándole gracias al Señor por esa oportunidad. Le hacía aseo al baño, le hacía su camita, porque ella a veces no se puede levantar porque los huesos no se la firman. Imagínense tener 11 hijos, hermanos, en las condiciones que las tuvo ella, debe ser terrible, terrible, no se lo doy a nadie. Por eso que ella a veces cuando hablamos le están doliendo los huesitos y le duelen de verdad, porque es una realidad. Entonces, creo que esta serie me ha hecho muy bien a mí, amar al prójimo y para agradar al Señor también, que es tan bonito. Bueno, y llegamos al último personaje, llegamos al héroe de la historia, eh, al samaritano. Versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, es que lo leo porque es lindo lo que hace el samaritano, hermano. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Qué tremendo, hermano. Bueno, Jesús escoge. Oye, Jesús es muy especial. Yo siempre pensaba que Jesús hace las cosas así de adrede para taparle la boca a estos religiosos. ¿Cómo escoge un samaritano para reforzar esta parábola? Bueno, escoge a un samaritano. Y así Jesús le hace una tremenda crítica al sacerdote que hace la pregunta, al levita, al intérprete de la ley, que realiza esta pregunta tan venenosa. Ninguno de ellos cumple con la verdadera obligación, pues, ninguno de ellos. Este samaritano, hermano, la verdad es que pasó a la historia. Yo creo que este samaritano se va a hablar de él hasta el final de los tiempos. Las palabras de Jesús trascienden la historia, hermano. Lo que el Señor habla trasciende la historia. Y hasta el fin de los tiempos va a ser recordado este samaritano. Una característica bien especial, un gesto de amor, un gesto de compasión que realizó. El mismo Cristo resalta la acción de este hombre, ¿verdad? Es tanto la trascendencia de esta parábola, hermanos, que estudiando por ahí descubrí que, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que en cada, no sé si se llaman comuna o estado, en cada estado, creo, en cada estado, Estados Unidos, en cada estado hay un hospital que se llama Hospital El Buen Samaritano. Imagínense, este hombre honró a su nación.
Y la verdad que su acto de misericordia va a ser recordado, yo creo que por siempre. Yo sé que la hora avanza, hermanos, perdónenme, pero quisiera mencionar algunos aspectos de este samaritano, ya que es el héroe de la historia. ¿Cómo amó el samaritano? Compasión, la palabra misericordia que aparece allí. Esa palabra habla de un profundo movimiento dentro del espíritu interior. Te conmueve las entrañas. Eso es lo que quiere decir la palabra misericordia que aparece allí. Dice la Biblia que él fue movido a misericordia, versículo 33. Hermanos, solo en el libro de Mateo se usa 3 veces esta misma palabra que aparece allí en este texto de la parábola. Se usa en el libro de Mateo, pero referente a Jesús. Imagínate la comparación de la importancia de lo que hizo él. Mateo 9:36, por ejemplo, dice que al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 15:32, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo, no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Qué lindo, ¿eh? La misma palabra en Mateo 9, Jesús los ve esparcidos y cansados. En Mateo 14 los ve enfermos y necesitados, necesitados de sanidad. En Mateo 15 los ve con hambre, los ve con mucha necesidad de comida. Y suple en todos los aspectos, y siempre que Jesús se encontraba con una situación así, era movido a misericordia. Cada vez que Jesús veía al ser humano herido, era movido a compasión, a misericordia. El samaritano, ¿qué hizo? Al ver a este hombre tirado, herido, fue movido a misericordia, tuvo compasión, sintió lo mismo que sintió Jesús por el otro. Las 3 personas vieron al hombre tendido allí, pero solo el samaritano se conmovió, hermanos. Su amor fue demostrado mediante, hubo contacto físico. Él se arriesgó, hermano, se arriesgó en esa situación. Y el amor a veces hace eso, ¿eh? El amor nos va a hacer tomar riesgos muchas veces. Entonces pregunto en esta mañana, ¿cómo debemos amar entonces? Bueno, el trío representado por el sacerdote, el levita y el judío. Esos 3 locos, esas 3 personas sabían lo que tenían que hacer. Tenían la responsabilidad de hacer lo correcto, pero no lo hicieron. Les fue más cómodo. Cuando Jesús menciona, hermano, al samaritano, imagínense la mente del judío que le estaba haciendo la pregunta. Tuvo que haber estallado, tuvo que haber explotado. Es muy interesante que Jesús constantemente usa a los samaritanos para enseñarle lección a los fariseos, a los judíos de su tiempo. Y sabemos que los judíos y los samaritanos se odiaban, po. Entonces Jesús sí, había una pugna ahí, una cuestión histórica tremenda, pero realmente se odiaban. Entonces, hermanos, claramente no se ama como el sacerdote, no se ama como el levita, ni mucho menos como el intérprete de la ley que hace una pregunta venenosa. Se ama haciendo lo que hizo el samaritano, ¿cierto? Y quizá hoy mismo, se nos presente una oportunidad con algún vecino o en algún lugar donde nos movamos, donde tengamos que poner en práctica esta palabra. Bueno, si es así, le pido al Señor que nos ayude y nos haga personas hacedoras de su palabra, que nos ayude en cada momento, aunque muchas veces no nos van a ver los demás, pero Dios siempre nos va a estar mirando cuando tengamos la intención, cuando nuestro corazón se mueva y se conmuevan nuestras entrañas a misericordia, como se conmovieron las del samaritano.
Muchas gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Bendiga su palabra. Gracias por enseñarnos. Queremos aprender de ti. Y por supuesto queremos imitar a este samaritano, Señor, que hizo lo correcto. Amó al otro. Amó a quien no conocía. Pagó por él, vendó sus heridas, lo abrazó, lo recogió y lo llevó para ser sanado. Hizo exactamente lo que Jesús haría. Es lo que nosotros quisiéramos hacer. Ayúdanos y perdónanos cuando te hemos fallado. Te bendecimos, Dios, por ser bueno en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.